Los demócratas, de la mano de Nancy Pelosi, están dispuestos en la Cámara de Representantes a dar seguimiento, avance al juicio político contra Donald Trump. Todo parece indicar que será en el Senado de Estados Unidos en donde finalmente se aborde este tema, ahí donde los republicanos tienen la mayoría. El punto es que el juicio político contra Donald Trump avanza. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El juicio político en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanza. En la Cámara de Representantes prácticamente ya se está dando luz verde para que este proceso de la posible destitución del presidente de Estados Unidos pueda darse en ese país del continente americano. Sin embargo, analistas que le han dado seguimiento a este tema refieren que es muy probable que en el Senado de Estados Unidos ahí se quede todo este asunto, porque ahí los republicanos tienen mayoría y podrían ayudar a su presidente Donald Trump, que también es de ese grupo político. Mientras tanto, los demócratas, que tienen el control de la Cámara de Representantes, pues han dicho que sí al juicio político y que hay elementos que prueban que el presidente Donald Trump violó la ley de Estados Unidos. Vayamos a este recorrido informativo. Nancy Pelosi pide a la Cámara de Representantes redactar artículos para juicio político contra Donald Trump. La líder de la Cámara de Representantes señaló que el análisis hecho por el Comité de Justicia prueba que el presidente de Estados Unidos sí violó la ley. Es una declaración realmente pues sorprendente esto que se está dando a conocer. Pidió por tal motivo a los legisladores que comiencen la redacción de los artículos para un juicio político contra el presidente estadounidense. Lo dijo así: el presidente no nos deja más remedio que actuar porque está tratando de corromper una vez más las elecciones para su propio beneficio, dijo en un mensaje televisado. El presidente del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, y el alto republicano Doug Collins habían anunciado una audiencia la próxima semana centrada en la evidencia y las conclusiones del informe de juicio político, pero no proporcionaron detalles. La líder demócrata Nancy Pelosi subrayó que la decisión se toma después de varias semanas en las cuales el Comité de Justicia escuchó el testimonio de varios servidores públicos patriotas, algunos de ellos nombrados por el propio presidente. Nadie está por encima de la ley, recalcó Pelosi, quien agregó que también se contó con la opinión de constitucionalistas, quienes señalaron que el presidente Trump violó la confianza y la Carta Magna de esa nación. Minutos antes, en conferencia de prensa que dio Pelosi, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los demócratas apurar el proceso de juicio político para que Estados Unidos pueda concentrarse en asuntos más importantes. Los demócratas no tienen pruebas y se han vuelto locos, dañando a nuestro país, pero nada les importa, así que si quieren enjuiciarme, háganlo y háganlo rápido para que podamos tener un juicio justo en el Senado, publicó en su cuenta de Twitter. La Cámara de Representantes tiene mayoría demócrata, obviamente ahí en ese órgano legislativo de Estados Unidos. Esto pues ahí propiciaría que se vote después los artículos para conocer si el presidente Donald Trump debe ser enjuiciado. Si es así, el proceso pasaría al Senado, donde los republicanos tienen mayoría. Y ahí es en donde algunos señalan que pues Donald Trump pues tendría una aparente ventaja. En este sentido, se le cuestionó a Nancy Pelosi sobre este sentimiento, si es de odio o de venganza, o por qué tiene tanto rencor hacia el presidente de Estados Unidos. Y es interesante lo que respondió, y de ahí si ese es el motivo del por qué el juicio político y por qué se ha empecinado en querer llevar a Donald Trump a juicio político. La presidenta de la Cámara de Representantes pues dio una advertencia mordaz
a un periodista que le hizo una pregunta sobre sus sentimientos sobre el presidente Donald Trump. No te metas conmigo, así fue la respuesta que le dio, mientras Pelosi se alejaba del micrófono al final de su conferencia de prensa semanal en el Capitolio. Un periodista le preguntó: ¿odia usted al presidente, señora presidenta? Pelosi se detuvo y dijo: yo no odio a nadie. Luego regresó al micrófono y dijo que aunque cree que Trump es un cobarde, solo se trata de sus posiciones políticas. Creo que este presidente es un cobarde cuando se trata de ayudar a nuestros hijos que temen la violencia armada, dijo. Creo que es cruel cuando no trata de ayudar a nuestros Dreamers, y de lo cual estamos muy orgullosos. Creo que niega la crisis climática, sin embargo, se trata de las elecciones. Luego siguió: esto se trata de la Constitución de Estados Unidos y los hechos que llevaron a la violación del presidente del juramento del cargo. Y dijo que como católica me molesta su uso de la palabra odio en una oración con la que se dirige a mí. Yo no odio a nadie, así que no te metas conmigo cuando se trata de palabras como esa, dijo antes de salir del podio. Lo cierto es que pues ha sido muy firme Nancy Pelosi en este juicio político iniciado contra Donald Trump. La acusación impresionante, significativa que los demócratas consignaron en su informe de juicio político representa el esfuerzo más amplio hasta el momento para entender el alcance del supuesto delito del presidente Donald Trump y convertirlo en una inculpación definida. En efecto, el resumen de 300 páginas de la Comisión de Inteligencia de la Cámara sobre testimonios de testigos, cronologías y registros telefónicos acusó a Donald Trump de perpetrar uno de los delitos políticos más graves de la historia de Estados Unidos. El informe es una hoja de ruta hacia artículos formales para la destitución, el argumento dirigido a una nación dividida sobre el destino político de Trump, acerca de que no hay otra alternativa diferente a destituirlo de su cargo 11 meses antes de las próximas elecciones generales por la presión que ejerció sobre Ucrania a cambio de favores políticos. La acusación severa que la Comisión Judicial de la Cámara asumirá en su primera audiencia de juicio político este miércoles se ajusta a la gravedad del deber más serio del Congreso: decidir si finaliza una presidencia. Esto es que el presidente número 45 de Estados Unidos representa una amenaza inmediata, clara y futura para la seguridad nacional estadounidense, para la Constitución y para la resistencia de la propia gobernanza democrática del país. Esas son, pues ahora sí que las acusaciones que se le están haciendo a Donald Trump. Y por su parte, el presidente estadounidense y sus abogados declinaron participar en la audiencia de juicio político esta semana. Y es que argumentan que pues hay ahí un asunto que desfavorece al presidente Donald Trump, porque la Cámara de Representantes está obviamente gobernada por la mayoría demócrata y quieren que llegue al Senado, donde los republicanos tienen una mayoría. Ahora bien, ¿qué son los artículos de juicio político y por qué Trump debería preocuparse de ellos? El siguiente paso en el proceso contra el mandatario estadounidense involucra la redacción de los cargos por los cuales sería juzgado. La Cámara de Representantes recibió este jueves la solicitud para iniciar la redacción de los artículos de un posible juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pues el anuncio, como ya se lo he informado, lo hizo la propia líder demócrata Nancy Pelosi. El presidente abusó de su poder para su propio beneficio político personal a expensas de nuestra seguridad nacional, y lo hizo a cambio de un anuncio de una investigación de su rival político. Pelosi se refería a la llamada ocurrida el pasado 25 de julio entre Trump y Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, en el que el mandatario de Estados Unidos le habría pedido a su par investigar a uno de sus rivales demócratas, Joe Biden. En ese momento, Trump estaba reteniendo $400 millones en asistencia militar a Ucrania, que enfrenta hostilidades de Rusia en su frontera. Así pues, el siguiente paso para un posible juicio político contra Trump se mueve hacia la redacción de los artículos de este proceso. ¿Pero qué son? Estos artículos son, en resumen, los cargos por los cuales el mandatario sería llevado a juicio. El miércoles, los demócratas en la Cámara de Representantes habían sugerido que Trump podría ser enjuiciado por 3 cargos:
abuso de poder, soborno y obstrucción de la justicia. Otra acusación que no ha sido descartada del todo es el de manipulación, señalaron personas familiarizadas con el proceso. Al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes le corresponde la redacción de un reporte en consulta con los paneles de supervisión y asuntos exteriores sobre el avance del proceso hasta ahora, es decir, debe contener las conclusiones a las que se llegaron tras los testimonios de varios testigos. El documento será enviado al Comité Judicial, el órgano que estaría encargado de la redacción de los artículos. Los abogados del presidente Trump podrían presentar alegatos de defensa en estos eventos, así como interrogatorios a testigos del caso y la solicitud de pruebas. Si al menos uno de los artículos recibe una mayoría simple de votos en el Pleno de la Cámara de Representantes, entonces se iniciará el proceso de juicio político contra el mandatario. El juicio pasaría después al Senado de Estados Unidos, donde los republicanos, el partido del presidente, tienen mayoría. ¿Y cómo lucen estos artículos? Existen los antecedentes de los presidentes Richard Nixon, que renunció al cargo antes de que fuera enjuiciado. En su caso se redactaron 3 acusaciones en su contra: obstrucción de la justicia, abuso de poder y desacato de citatorios. Así las cosas en este tema polémico. Donald Trump a un paso del juicio político que podría iniciar en la Cámara de Representantes, pero tendría que irse al Senado de Estados Unidos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios. Hasta la próxima.